Words for him. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Una vez más, el hermano Fausto, estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook Live en medio de California. Espero que el hermano Milton no esté transmitiendo en este momento porque esto es importante. Estoy en este momento con Etienne de la Poitiers. Alright, so right now they're watching you in my country, English, and also in the rest of the world. We got 5,000 subscribers on Facebook and 60,000 or a little bit more on YouTube. And you were speaking to me a few minutes ago about the way you see this. It's a very interesting optic because I understood it and I agree with it, but I don't know if people are ready to hear it. So I'm going to give you the platform so you will explain to them what it is that's going on. You see, they are ready to have that information. Yo le digo a él que hace unos minutos nosotros estábamos hablando con él, lo encontramos, y empezó a explicarme a él. Él me explicó lo que él ve que está sucediendo, que ustedes no están viendo, y él quiere exponerlo. Entonces yo digo, bueno, espero que no me metas en problema, pero adelante, vamos a darte la plataforma para que te expliques qué es lo que está sucediendo. So go ahead. Tell my fellow viewers what it is that's going on according to you. Sure. So I'm a voluntarist, and a voluntarist is someone that does not believe in the legitimacy, desirability, or the necessity of having a government. Él es un voluntariado y un voluntariado es una persona que no cree que sea necesario tener un gobierno que nos gobierne. And government is illegitimate because if I don't myself have the ability to rob you or make up rules for you personally, then I can't delegate a right I do not have myself to a representative or to a government. El gobierno es ilegítimo porque si él mismo no puede gobernarse, él no debe de delegarle sus derechos, delegarle ese poder a una persona ajena a él para que le diga a él cómo llevar a cabo su vida o cómo dirigir sus asuntos cotidianos. And democracy is illegitimate because if you and I don't have the right to rob our cameraman just because we outvote him. Okay. Que chequeen, que le pregunte a ver si se escucha mejor ahora. ¿Nos están escuchando bien? Porque hay algunos que dicen que no. Si está escuchando bien el audio, ¿sí? Por favor avisen si nos escuchan. Chequea si está bien conectado de tu lado, ¿sí? Porque aquí estoy bien. Sí. So democracy is illegitimate because if you and I don't have the moral right and the moral legitimacy to rob our cameraman just because we outnumber him, then there's no additional extra voter, whether that's 1, 1,000, a million people, that can take something that is inherently immoral, theft, extortion, forcing people to do things they don't want to do on the threat of violence, and make it moral just because The majority. the majority agrees. Dice él que la democracia es un sistema ilegítimo porque él no puede asaltar a mi hermano Eduardo, que tiene la cámara, simplemente porque él y yo nos ponemos de acuerdo en hacerlo y somos más que él. Ese es el sistema de la democracia, donde una mayoría, una supuesta mayoría, decide y infringe tus derechos conforme al pretexto de que ellos en su mayoría decidieron sobre tus derechos. Eso es lo que la democracia hace. Ellos te pueden asaltar o pueden hacer algo inmoral o pueden hacer algo ilegítimo, algo ilegal, simple y sencillamente porque se ponen de acuerdo en un grupo determinado políticamente para tomar la decisión de hacer algo ilegal y así lo legalizan. So it's organized crime, it's intergenerational organized crime using all of the tools and techniques of an unethically manipulative religion to give the population a worldview that says it's okay that we get to rob you and we get to take your money and it's your duty, in fact, and they're forcing you into mandatory schools to teach you that you've got to give them your money. So you're saying politics is a religion? Well, can you translate that one? Entonces él está diciendo de que es un sistema ilegítimo establecido a través de todos los mecanismos y sistemas de manipulación, usando la religión, por decirlo así, el método religioso para que las sociedades acepten la metodología de básicamente robo armado o robo o crimen organizado sobre la sociedad. So, the religion is government, of having a government at all, that it's legitimate to have a government.
even though there's not an ironclad law that says you have to have a government in the universe. And so organized crime uses these mandatory schools and these techniques like having a cathedral and having the deity government and taking kids in Washington, D.C., in my country, to D.C., where they take you to the cathedral and they walk you through it and they show you the deities. And they have you do the Pledge of Allegiance, and which is a kind of common prayer, and we sing anthems. And so they're sliding the population of religion secretly, and all of the countries are using the same techniques, including your government is using them on you, my government is using them on me. We're exposing that it's illegitimate and it's a trick, it's a scam. Él dice, muy interesantemente parecido a lo que yo digo, yo le llamo el reino de Magog y los magos de Magog. Él dice que la religión que estableció esta sociedad, esta élite, es el gobierno. Y el gobierno construye catedrales donde hay dioses paganos en esas catedrales, donde le tratan de imponer a la sociedad una manera de pensar, donde ven a estas personas como deidades, como superiores, y por no ofender o por no blasfemar contra estas autoridades, ellos se someten y someten su voluntad a seguir esta religión de control mental que es básicamente el gobierno. Y por eso, generación tras generación, han estado educando a nuestros niños a jurar el juramento a la bandera o el juramento a la patria, y ese concepto de la madre patria, es una religión, es un culto religioso de manipulación mental para someter a las masas y a la sociedad a control. Hey, I just realized, David, you should be doing this, man. You want to do this in Spanish? I'm not fluent yet, brother. Oh, you're better than me. Okay. Well, I'm doing my best. All right. So that's the scam. The scam is that it's legitimate, that just because some people vote in an election, that now we get to take everybody's money, and then it's easy for us to rig the elections. It's easy because it's the government and the media working together, and it's the media that is giving the population the false idea that it's legitimate. So they're transmitting to the population on every channel that it's legitimate that they rob you as a technique of how they control the population. Entonces, por medio de la democracia y las técnicas de control de las masas, ellos legitimizan el robo y ellos hacen robos descarados del dinero de las arcas de la sociedad. O sea, en otras palabras, el impuesto es robo y ellos disponen de tus impuestos, del dinero que tú te has ganado, para ellos hacer lo que ellos quieren con ese dinero, y legitimizan por medio de esta religión del gobierno y este sistema político lo que ellos están haciendo. O sea, que ellos crean una clase dominante que somete a las masas, que es la clase trabajadora que alimenta a este gobierno. So my message to the Honduran people is the same message to the American people and to the Russian people and to the Chinese people. It's not China versus the United States. It's not China or United States versus Russia. It's the governments of the world that are using these unethically manipulative techniques of control and indoctrination versus the people. And so we're all in it together. We're all just human beings. They're imaginary lines. We're all brothers and sisters. And if we all agree not to use violence on anybody, and we all agree not to support the use of violence or the use of government, and if we don't support government, then they're not going to have any control over us. El mensaje para el mundo, no solo para Honduras, sino para Rusia, para China, para todos los países, es que aprendan a gobernarse ustedes mismos, a no someterse al control de los gobiernos, porque los medios de comunicación también son cómplices de este control, y es importante que la sociedad aprenda a autogobernarse para no estar sometidos a lo que los gobiernos están haciendo, que es un sistema ilegítimo de control. David Rodriguez. Yeah, great to be on your show. Yeah, I want to share with some of the parents out there. He's talking about an organization that uses mandatory schools. This is a very important component. Es un muy importante componente sobre las escuelas mandatarias, o sea, impuestos, el sistema de educación social, el sistema de educación de cada país. Yeah. So like you said, in your government or in your country, it's the same as in our country. The government uses coercion. En mi país y en tu país es lo mismo, el gobierno usa coerción. So the children are the future, so that's why they focus on the children. Los jóvenes, los niños son el futuro, por eso siempre se enfocan en los jóvenes y en los niños. And so you as parents, when you take your child to these government schools, entonces tú como padre que pones a tus hijos en este sistema educativo,
they then believe that you approve of this school. Entonces tus niños creen que tú apruebas de este sistema en esta escuela. But the bigger question for the parents is, what is an education? La pregunta a los padres es ¿qué es realmente la educación? What do you desire for your children? ¿Qué es lo que tú deseas que aprendan tus niños? Happiness, success, probably an independent life? Alegría, éxito y una vida independiente. This is very common. However, the government has different intentions for your child. Y esto es normal y es común en todos, pero el gobierno no tiene eso en mente para tus hijos. They require your child be obedient to the government. Ellos requieren que tus hijos aprendan a ser obedientes y sometidos al gobierno. So they take the children from you Entonces te quitan el derecho y la patria potestad de tus hijos and practice their statist religion on your child away from your supervision. y le enseñan a tus hijos el sistema educativo estatista o dictatorial sobre tus hijos para que lo aprendan a someterse a él y te los quitan sin que te des cuenta. So, in my opinion, the future of learning is En mi opinión, el futuro del aprendizaje es este: voluntary education, educación voluntaria, homeschooling, unschooling, aprendizaje o escuela en casa, something called self-directed learning. algo que se llama educación autodirigida. Because the world has so much information, your child has to learn to think for themselves. Porque el mundo tiene tanta información que tu niño tiene que aprender a pensar por sí mismo. Not just memorize and repeat, No solo memorizar y repetir, but to think and imagine. sino que ser creativo, pensar e imaginar. This is very important. Eso es elemental. And as you allow that in your house, that peace and that freedom in your house, Y mientras tú propagas o procuras esto, que haya paz en tu casa, they will naturally respect you more as the parent. van a respetarte a ti como padre más. Because deep inside each one of us, we desire respect. Dentro de todos nosotros hay un deseo y un anhelo de ser respetados y de respetar. But at the government schools, they use force and coercion, and this disrespects the child, and they can feel that. El gobierno en el sistema educativo usa coerción y la fuerza para someterlos y ellos se sienten irrespetados y ellos lo pueden percibir. So the future is self-directed learning and parents who are awake to what's going on in the government schools. Entonces el futuro está en educación autodirigida y padres que estén conscientes de lo que está sucediendo en el sistema educativo y que alejen a sus hijos de eso. What's going on in the government schools? ¿Qué es lo que está pasando en las escuelas públicas? They're learning obedience and conformity. Están aprendiendo conformidad y obediencia, But they need to be learning creativity, courage, and discipline. necesitan aprender creatividad, tener valor y disciplina. Yeah. So protect your children, Protejan a sus niños, remove them from the government schools, remuévelos o sácalos del sistema educativo público. and that might feel scary and that might feel very worrying for you, but you can do it. Y puede ser que sea algo que te rete y que te haga asustarte al principio, pero lo puedes lograr. Because you love your child. Porque sabemos que amas a tus hijos. And the school, maybe the teachers, there's good teachers, but do they love your child like you love your child? Puede ser que en tu escuela haya buenos maestros, pero ¿será que ellos aman a tus hijos al igual que tú los amas? They do not. Claro que no. Love is the fundamental safety that we all need, especially children. El amor es el colchón de seguridad que los niños más que todo necesitan. So you can do it, you can do it. Y claro que lo puedes hacer si te lo propones. And so you have to learn these things. You have to deprogram yourself of what you were taught in your government school. Tienes que desaprender y desprogramarte de lo que el gobierno ya te impuso a ti también antes de a tus hijos. And then gather around other people that respect freedom just like you. Y tienes que empezar a asociarte y juntarte con personas que tienen tu misma mentalidad de libertad, de tener libertarios, ser libertarios como tú. Just as Etienne mentioned, the government is a religion. It's a very deadly religion. Así como dijo el hermano Etienne, el gobierno es una religión muy dañina. So the future is a voluntary world.
El futuro está en un gobierno, en un mundo sin gobierno, un mundo voluntario, donde la gente voluntariamente se gobierna sola. And this is normal. You have consensual relationships. Y eso es normal. Tenemos relaciones consensuales. So thanks for considering freedom. I believe in you and you are my hope because you love freedom and you love your family just like me. Gracias por considerar tomar la decisión de la libertad, porque tú eres mi familia y nosotros tenemos el mismo ideal. Queremos que tú tengas ese ideal de que tengas tu propia familia y que gobiernes tu propia familia en libertad. I should tell you, my name is David Rodriguez. My name is David Rodriguez. David Rodriguez, you have your own page? Yeah, so I published a book about the history of the school system. The name is called The Underground History of American Education. Él publicó un libro que se llama La historia escondida de las escuelas norteamericanas. Would that be correct? Yep, the author is John Taylor Gatto. John Taylor Gatto. G-A-T-T-O. Gatto. Gatto. Okay. Yeah. So, you're going to give him the link? Yep. All right. Give him the link. Yep, absolutely. Nice to meet you. Thank you for the Appreciate you interview. guys. Yep. Hasta luego, hermanos. Sean bendecidos en el nombre de Jesús y nos veremos pronto. You have the microphone? I do. Oh yeah, I almost walked in. Yeah, thank you. Hey, thank you for doing what you do, man. Thank Yeah, you for absolutely. speaking.